Hemos logrado un nuevo milagro. Con el favor de Dios y sus bendiciones, siempre Dios por delante, con la unión y movilización del pueblo de Venezuela, con la fe en la justicia, hemos rescatado de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele en El Salvador a estos 252 venezolanos. Y ahora el circo mediático. Mientras organismos internacionales y hasta medios europeos reconocían la audacia de Bukele, la prensa opositora salvadoreña se dedicó a buscarle la quinta pata al gato. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. ¿Quién iba a decirlo? El presidente Nayib Bukele, ese que la prensa opositora salvadoreña no puede ni ver ni en pintura, acaba de hacer lo que ningún otro mandatario latinoamericano ha logrado en años: dejar a Nicolás Maduro en ridículo, exponer su cinismo ante el mundo y de paso liberar a presos políticos venezolanos, demostrando que El Salvador puede ser referente de derechos humanos, aunque les duela a los progres de X y a los eternos opinólogos de café. Pero claro, todos los opositores y la prensa salvadoreña, ¿qué es lo que hace? Felicita, reconoce, aplaude la jugada. No, se ponen del lado de Maduro, porque para ellos, si Bukele lo hace, está mal, aunque sea liberar a gente inocente de las mazmorras chavistas. Así de simple y así de patéticos son. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves. Tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen tenía mantenidas en sus cárceles durante años, así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes. Estas personas se encuentran ahora en ruta hacia El Salvador, donde harán una breve parada antes de continuar su viaje a casa. Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que durante mucho tiempo se había negado a liberar una de sus monedas de cambio más valiosas, sus rehenes. Sin embargo, gracias al esfuerzo incansable de muchos funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró. En esto, como en otros asuntos, os recuerdo, paciencia y confianza. Se vengaron de nuestros jóvenes. Y varios de ellos vienen heridos porque les dispararon. Es un miserable. Y es lo que evidencia es la locura y la pérdida del negocio, como dice nuestra hermana Delcy, ¿ves? Perdieron el negocio de lo que le iban a pagar por cada migrante que estuvieran en el campo de concentración. Hemos logrado un nuevo milagro. Con el favor de Dios y sus bendiciones, siempre Dios por delante, con la unión y movilización del pueblo de Venezuela, con la fe en la justicia, hemos rescatado de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele en El Salvador a estos 252 venezolanos. Winston Churchill: los enemigos que más tememos están en nuestro propio país. Resulta que gracias a las crisis humanitarias provocadas por el chavismo, miles de venezolanos han tenido que emigrar. Algunos terminaron en El Salvador deportados desde los Estados Unidos. ¿Y qué hace El Salvador? Los encierra en el SECOT, esa cárcel que la prensa internacional pinta como en el infierno en la tierra, pero que curiosamente tiene menos denuncias de tortura y muerte que cualquier prisión venezolana. Pero eso no lo van a ver en los titulares del Faro o de Lo País, porque para ellos, cárcel mala si la administra Bukele, cárcel buena si la administra Nicolás Maduro. Vaya qué contradicción. Simón Bolívar: maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo.
Y aquí viene el jaque mate de Nayib Bukele. En un movimiento digno de un buen ajedrecista de campeonato mundial, la lanzada a Maduro en una propuesta pública y directa, porque aquí no hay diplomacia hipócrita. Te devuelvo a tus 252 venezolanos presos en el SECOT, si tú liberas a 252 presos políticos venezolanos humanitarios. Justo, transparente, ¿te animas, Nicolás? ¡Boom! La reacción de Maduro fue la de manual. Primero hacerse el digno, luego exigir pruebas de vida, como si en Venezuela no desaparecieran opositores todos los días. Después, intentar cambiar el tema y al final quedarse sin argumentos. Porque aceptar la propuesta sería admitir que tiene presos políticos y rechazarla sería admitir que no le importan a sus ciudadanos. Bukele lo puso entre la espada y la pared. Y Maduro, como cualquier dictador estúpido, eligió la pared. Nicolás Maquiavelo. El fin justifica los medios. Y ahora el circo mediático. Mientras organismos internacionales y hasta medios europeos reconocían la audacia de Bukele, la prensa opositora salvadoreña se dedicó a buscarle la quinta pata al gato. Que si es populismo, que si los derechos humanos selectivos, que si los venezolanos en el SECOT sufrían más que los presos políticos en Venezuela. En serio, a ese nivel hemos llegado. Defender a Maduro solo porque odias a Bukele. Eso no es ser opositor ni ser periodista. Eso es ser militancia disfrazada de ética. La Biblia. Libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Pero la historia no termina ahí. Gracias a la presión internacional y al ridículo de Maduro, Venezuela tuvo que liberar a varios presos políticos. Sí, aunque les duela a los defensores de la democracia de la oposición salvadoreña, fue Bukele quien logró más derechos humanos en una semana que la OEA en años, la ONU y la misma sociedad civil en décadas. Los venezolanos del SECOT volvieron a su país y los presos políticos salieron de las mazmorras chavistas. ¿Quién lo hizo posible? Sí, nuestro presidente Nayib Armando Bukele Ortiz. ¿Quién se quedó aplaudiendo a Maduro? Los opositores del FMLN y la prensa opositora, desde luego. Margaret Thatcher. Si quieres que algo se diga, pídeselo a un hombre. Si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer. Pero si quieres que algo pase de verdad, pídeselo a Bukele. ¿Quién lo diría? El Salvador, ese país que la prensa internacional suele pintar como irrelevante, se convirtió en el epicentro de la política latinoamericana. El canje propuesto por Bukele no solo obliga a Maduro a salir de su cueva y dar explicaciones, sino que hizo que desde Washington hasta Bruselas todos tuvieran que pronunciarse. Mientras Maduro balbuceaba excusas y la prensa opositora salvadoreña buscaba cómo enredar la narrativa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció públicamente. Sí, Marco Rubio, el mismo que ha sido crítico del chavismo durante años, reconoció la audacia de Bukele y básicamente le dio una clase de diplomacia a todo el mundo. John F. Kennedy. Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él. Rubio lo dejó claro, basado en su tweet. Lo que ha hecho Nayib Bukele es un ejemplo de liderazgo en la región. El canje de prisioneros no solo busca justicia, sino que expone la doble moral de Maduro y sus aliados. Es hora de que otros sigan este ejemplo y pongan la libertad y los derechos humanos por encima de la política barata. ¿Escucharon, señores de la oposición? ¿Escucharon, prensa independiente? Hasta en Washington reconocen lo que aquí le da urticaria admitir, que Bukele está haciendo historia, no un show político. Abraham Lincoln. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Y Maduro? Sí, Maduro reaccionó como el típico dictador acorralado. Primero intentó descalificar a Bukele llamándolo títere del imperialismo. Después pidió pruebas de vida de los venezolanos en el SECOT. ¡Ja! Como si en Venezuela los presos políticos tuvieran línea directa con CNN. Luego trató de negociar por debajo de la mesa, pero ya era demasiado tarde.
La presión internacional era imparable. El régimen chavista quedó expuesto. El mundo entero vio lo que en Venezuela es rutina: represión, mentiras y sobre todo cinismo político. Pero claro, para la prensa opositora y la oposición salvadoreña, el problema sigue siendo Nayib Bukele. Miguel de Cervantes en el Quijote de la Mancha. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Gracias al liderazgo de POTUS, 10 estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela están en camino a la libertad. Quiero agradecer a mi equipo en el Departamento de Estado y especialmente al presidente Nayib Bukele por ayudar a asegurar un acuerdo para la liberación de todos nuestros detenidos estadounidenses, además de la liberación de los presos políticos venezolanos. Aquí es donde ya no cabe ni el sarcasmo ni la vergüenza ajena. Mientras medios internacionales y figuras como Marco Rubio reconocen el liderazgo de Bukele, la prensa y los opositores locales siguen su misión de sabotaje, editoriales diciendo que esto es solo un populismo barato, analistas y políticos de escritorio afirmando que El Salvador se mete en problemas que no le corresponden, columnistas defendiendo abiertamente la postura de Maduro para no validar a Bukele. En serio, ¿hasta dónde llega el resentimiento? Prefieren ver a inocentes pudriéndose en las cárceles venezolanas antes de reconocer una victoria del presidente Bukele. Eso realmente, ustedes son unos lobos vestidos de ovejas disfrazados de objetividad. La Biblia, libro de Proverbios capítulo 29 versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Y mientras tanto, otros gobiernos y organizaciones empiezan a moverse. ONGs de derechos humanos, aunque les cueste admitirlo, tuvieron que reconocer que hubo liberación gracias a la presión de Bukele. Gobiernos de la región llamaron a consultas temiendo que sus propios presos políticos se convirtieran en monedas de cambio. Y la opinión pública, tanto en El Salvador como en Venezuela, aplaudió la jugada, porque cuando la gente ve resultados, no se traga los cuentos de la prensa vendida. Martin Luther King. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Mientras los analistas de siempre siguen contando likes y retweets, Bukele consiguió lo que nadie: presos políticos venezolanos libres, familias reunidas, testimonios que estremecen y agrandecen a El Salvador, un régimen como el de Maduro expuesto ante el mundo y obligado a dar explicaciones. Un precedente regional. Ningún dictador puede dormir tranquilo si sabe que hay líderes dispuestos a poner los derechos humanos por encima de la diplomacia cobarde. Y a la prensa opositora, silencio, o peor aún, cinismo. Porque para ellos, si Bukele libera inocentes, es populismo. Y si Maduro los encarcela, a eso los del FMLN y el Chino Flores le llaman soberanía. Napoleón Bonaparte. Si quieres tener éxito, promete todo y no cumplas nada. Bukele, en cambio, promete poco y cumple mucho. Aquí va la pregunta incómoda. ¿De qué lado están realmente los que critican a Bukele? ¿Del lado de los derechos humanos o del lado del odio personal y la agenda política? Porque hay que tener la cara dura para defender a Maduro con tal de no reconocer un logro de Bukele. Eso no es ser militante ni periodista, eso es ser cómplice. Y la historia los va a juzgar y los va a recordar como lo que son. Ahora seamos sinceros. Si el Nobel de la Paz tuviera un mínimo de coherencia, ya estarían mandándole el sobre a casa presidencial. ¿O es que liberar presos políticos, desenmascarar a dictadores y lograr acuerdos humanitarios ya no cuenta? ¿Será que hay que escribir columnas bonitas para ganarse el premio, aunque no cambies la vida de nadie? Bukele demostró que no hace falta pedir permiso a la comunidad internacional para hacer lo correcto. Demostró que el liderazgo se mide en hechos, no en titulares comprados ni en editoriales hipócritas. George Orwell Colon. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Así que a los que todavía dudan, ahí están los hechos. Bukele hizo historia, Maduro quedó en evidencia y la prensa opositora, bueno, esos quedaron del lado equivocado otra vez. El Nobel de la Paz, si no se lo dan, no importa, porque el verdadero premio es ver a familias reunidas, a inocentes libres y a la dictadura temblando. Eso, señores, no lo borra ni el mejor editorial de la oposición. Y para los que insisten en atacar a Bukele, pase lo que pase, solo una pregunta: ¿de qué lado de la historia están? ¿O de qué lado de la historia quieren quedar? Porque el pueblo perfectamente saben que ya eligió.
It's hard to negotiate with a tyrannical regime, really. But we were able to do it thanks to a lot of people, thanks to Adam, thanks to his team, thanks to the Secretary of State, President Trump. And we've been in these negotiations trying to set you, all of you, free, but also 80 political prisoners from Venezuela. So over there, we secured the release of 80 political prisoners and all American citizens that were also held prisoners too. And now I know you're happy and probably anxious, and you're going home, and you're afraid. And for us, like Adam said, this is our reward is the happiness of the fulfilled duty. That we've been able to free 80 Venezuelans and 10 American citizens that are now going to go home. And with all of my heart and with God's blessing, you're free now and you're going home. Thank you very much. Julio César tiene una frase que dice: vine, vi y vencí. Pero si esto lo traduzco al lenguaje de Bukele, podemos decir: Nayib Bukele vino, vio el problema y venció al dictador. Chapó, presidente Bukele. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.